Para lograr muchos de nuestros anhelos en la vida, pues muchas veces hay que tomar la decisión de sacar un préstamo, cuando por ejemplo hablo de tener nuestra casa propia o de emprender un nuevo negocio. Y la verdad es que hoy decidimos conversar con Daniel Suchard para que nos guíe, para en esa decisión pues evitar hacer un mal negocio, ¿verdad? Justamente refiriéndonos al préstamo. Daniel, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de manejar este tema que es bastante complicado, que a veces se nos sale de las manos, tratar de minimizarlo y hacerlo lo más simple posible para nuestros Esa es televidentes. la clave, exactamente. Ahora, si por ejemplo arranquemos con el tema del negocio, quiero emprender un nuevo negocio y uno dice, bueno, ¿cómo hago el cálculo, digamos, para el monto que debería de pedir de préstamo? O sea, ¿cómo debo calcularlo o manejar esa decisión? Bueno, cuando uno arranca un negocio, por supuesto, tiene que ver primero qué va a hacer, ¿no? O sea, a qué me voy a dedicar. Porque usualmente existen grandes negocios y uno dice, ay, ojalá quisiera llegar a eso, pero lo que tengo es mi casa, donde puedo hacer prácticamente alguna repostería en la casa o puedo vender algún tipo de vegetales, de legumbres y todo eso. Entonces uno dice, ok, ¿por dónde vamos a empezar? Entonces, es comprando, por supuesto, los productos básicos. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Y cuánto creo yo que voy a poder vender en los próximos meses? A partir de ese cálculo empiezo diciendo, yo creería que voy a tener la necesidad de unos 2 millones de pesos o 3 millones de colones y a partir de ahí poder ir hacia el banco, ¿no? Y pedir ese monto, un monto que sea conservador y que me pueda ayudar a arrancar mi negocio. Sí, o sea, la diferencia es completa, ¿verdad? Cuando de repente voy a hacer pan en la casa o una repostería, como decías, a lo mejor una doctora que se gradúa como odontóloga y va a tener que pues poner un consultorio, que es una cosa sumamente diferente. Claro, porque un consultorio ya está acarreando gastos de electricidad, gastos de alquileres, ya no va a estar en la casa, que uno va ahorrándose Claro. esos rubros al principio y que por supuesto ya no te están pegando a como le va a pegar a la doctora, que tiene que poner más publicidad y otros rubros que tiene que invertir, que ahí sí los préstamos van a ser un poquitito mayores, ¿no? Pero ya para arrancar un negocio, y voy a aprovechar aquí la pizarra para que nos vaya a ayudar, usualmente cuando uno emprende un negocio pequeño, uno usualmente está pensando en arrancar con unos 2, 3 millones, ¿no? Que es lo que uno piensa que le puede ir a pedir al banco, ¿no? Que es una ayuda, un oxígeno que podría estar. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, dependiendo obviamente de eso. Y al banco obviamente le van a preguntar, bueno, ¿qué desea hacer? Y van a empezar a ver todos estos rubros que tenemos acá. Le van a decir, bueno, ¿cuál va a ser el plazo? Uno no sabe la cuota, si hay primas o no hay primas, y por supuesto, unos gastos de formalización, ¿no? Entonces, cuando uno llega a pedir un préstamo para un negocio, es diferente a comprar casa o otro tipo de deuda. Sí, claro, por ¿No? supuesto. Entonces, usualmente los plazos son más cortos, y voy a utilizar prácticamente los mismos números, Exacto. son de 2 a 3 años. Exacto, eso quería que te refirieras. El plazo, digamos, cuando uno saca un préstamo para un emprendimiento de un negocio, y si eso, ¿cómo hago un cálculo, digamos, como para ¿cómo se llama? Recuperar el dinero y cuando empiecen a entrar ganancias, no sé, ¿cómo lo calculo? Claro, ¿Y cómo me lo dan, además? Claro, ahí uno tiene que, por supuesto, tiene dos vías, ¿no? Asesorarse con una persona que, digamos, maneje los números y que pueda ayudarlo a calcular, o sencillamente hacerlo de manera empírica, ¿no? Empírica significa creyendo lo que yo pienso que voy a vender, ¿no? Entonces, claro, ya ahí es cuando uno empieza a tener ese sentimiento, ese feeling, se dice en inglés, de cuánto creo yo que voy a poder estar vendiendo, mi gente que me va a poder ayudar, porque usualmente los pequeños emprendedores empiezan, obviamente pequeños, donde sus clientes son prácticamente los compañeros de la cuadra, los vecinos de la urbanización, entonces ahí empieza poco a poco a montar su negocio, ¿no? Y por eso cuando uno llega al banco, uno agarra y le dice al banco, bueno, ¿qué puedo yo optar? Y entonces el banco ahí es donde empieza a preguntarle, ¿qué quiere? 2, 3 millones de colones, quiere menos, quiere más. Y el banco, como va a necesitar garantías, ¿no? Porque al final no te pueden prestar porque sencillamente tienes un nombre, sino por garantías. Exacto. Entonces empiezan a ver los riesgos que en finanzas se van a terminar traduciendo en el tema del interés o en el tema de la cuota. Ahora, en ese proceso, ¿verdad? Porque hay gente que, por ejemplo, pasaron los 2 años
inclusive 2 años y medio o 3, y siguen pagando ese préstamo de esa inversión original y no se vislumbra nada, no se vislumbra ganancias, no se vislumbra que la situación cambie. Ahí verdaderamente hay que sopesar qué hacer. Bueno, ahí por supuesto hay muchas estrategias, muchas alternativas para poder empezar a generar más dinero en el negocio. Porque hay algo que es muy claro, cuando uno se mete en un proceso como esto de una deuda, uno tiene un compromiso con un banco, claro. ¿no? Y que por supuesto yo siempre voy a estar pendiente de estar cerca de un banco acerca de prestamistas informales que hay en la calle. Yo no los recomiendo. Yo prefiero recomendar un ente financiero. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, Patti, hay que hacer, digamos, una buena estrategia para empezar a poder vender un poquitito más. Entonces hay que buscar cómo sanear. Hay mucha gente que agarra y dice, bueno, una deuda paga otra deuda. No, eso es como curarse una enfermedad con otra enfermedad. No, eso no es lo mejor. Lo recomendable es poder impulsar su negocio de la manera más positiva posible, que sea lo más sano posible, que sea conservador y poder buscar dormir tranquilo con esa parte, ¿no? Ahora, en eso de dormir tranquilo, porque también hay la situación donde de repente nosotros tenemos unos ahorritos por ahí que en principio los teníamos visualizados hacia el lotecito o comprarnos la casita propia en un futuro. Pero bueno, aparece la opción del negocio y uno dice, ¿meto esa plata o pido un préstamo? ¿Cuál es una, podríamos decir, decisión salomónica, con sabiduría? Sí, bueno, usualmente, digamos, cuando uno agarra el dinero de uno, ¿no? Y lo mete, que es la expresión que uno utiliza, que al final lo invierte, ¿no? Lo invierte en un negocio es porque va a buscar un rendimiento mayor. Eso es lo que quiere. O sea, va a multiplicar sus 100 colones, los va a multiplicar más rápido que meterlos al banco o depositarlos en el banco. ¿Okay? ¿Cuál es la decisión salomónica? Tratar de no invertir todos los huevos en una cesta. ¿Okay? Y yo creo que por ahí iría el primer mensaje de la mañana de hoy. Porque cuando uno va a pedir una deuda al banco, le van a siempre dar un tema de una cuota. Correcto. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Esta cuota podría estar basada en unos 200,000. ¿Okay? Estamos hablando de un préstamo que viene para emprender un negocio. Pero si uno invierte su dinero, sabe que esta cuota no la va a tener que pagar. No la va a desembolsar. O sea, no la va a desembolsar. Entonces, hay que sacar bien la cuenta, papel y lápiz, y decir, bueno, me sale mejor invertir mi dinero, ¿no? O un poco de mi dinero, o pedir todo el monto. Yo también podría decir tranquilamente, si voy a necesitar 2 millones de colones para emprender mi negocio, puedo tener medio millón mío y pedir 1,5 millones al banco. Entonces, digamos que diversifico el riesgo de pagar una cuota tan alta y puedo conseguir cuotas más bajas, que es lo importante, ¿no? Bien, si cambiamos de capítulo y hablamos de la casa propia, por ejemplo, ¿qué es mejor cuando hablamos del plazo? Porque hay plazos, bueno, aquí estábamos hablando de un negocio en un plazo corto, pero para vivienda, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, aquí se voltea la tortilla completamente. Totalmente. ¿No? Voy a terminar de aquí. Usualmente para emprender negocios no se necesitan primas y siempre va a haber un gasto de formalización que va a estar siempre en un 0,5%. Ahorita lo voy a explicar para la casa. En casa ya los montos no son estos, por supuesto son mayores. Hay casas de 5 millones, de 10 millones, de 20 millones. Ahí la verdad que hay en el mercado hay un abanico de posibilidades. Vamos a poner acá de 5 a 30 millones. ¿No? Para dejarlo como una casa, pero lo que está claro es que el plazo hipotecario de las casas, de viviendas, siempre van a estar entre unos 10 a 25 años. ¿Okay? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que el sistema financiero bancario en Costa Rica ayuda a que la persona tenga su vivienda propia y que, por supuesto, uno va a estar viviendo, valga la redundancia, en su vivienda por muchos años. No lo ven como algo a corto plazo, como si puede ser un negocio, o puede ser un carro, o puede ser, que lo vamos a hablar más adelante, una deuda para pintar una casa. Eso es diferente a una casa, un bien que va a ser duradero. De tu casa propia, hacer de tu que casa va a ser propia. Un patrimonio familiar. Que es tuyo, que va a ser tuyo y que no hay ningún problema. Pero de 10 a 25 hay una gran diferencia. Entonces, ¿cuál sería la recomendación al respecto? Usualmente aquí empiezan a jugar muchas variables. ¿Cuáles son las variables? Uno, que uno diga,
yo creo que voy a vivir 10 años, lo voy a hacer para negocio, o juego con la cuota, si la cuota, por ejemplo, va a estar en 200.000, pero si lo hago a un largo plazo, la cuota me puede bajar a 150.000, ¿no? Voy a poner aquí, esta es de 10 años y esta es la de 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo me la juego con una cuota más bajita, pero sé que me voy a quedar más tiempo. Sí. Entonces, aquí, digamos, las alternativas son diferentes, ya se ve la casa es propia, es un bien, y por supuesto, la garantía, que acá en el negocio no existía esa garantía, aquí la garantía es la propia casa. Ok. Si no pagamos, es la propia Es casa la que recupera el banco. La que recupera el banco. Acá ya el banco tiene un Un riesgo bien, mucho sí, mayor, menor, sí. aquí lo tiene mayor, aquí lo aquí tiene menor. menor. Entonces, por eso es que existen esas diferencias cuando uno compra una Más casa. flexibilidad, Sí, digamos, más si flexibilidad. lo pudiéramos decir así. Sí. Ahora, una de las cosas que nos hablan en el banco y que a lo mejor muchos no entendemos es cuando nos hablan de tasa fija y tasa variable, que tantos años o que si cambia o que si no cambia. Y uno dice, ¿qué? ¿A qué se refiere? Claro, el banco, el negocio del banco, no es tener dinero. El negocio del banco es captar un dinero y colocarlo, uno se voltea y se coloca, de manera de que presta el dinero para que la gente obviamente utilice en varias cosas. Entonces el negocio del banco es recuperar dineros que coloca. Entonces, para asegurarse el banco de poder colocar ese dinero, él tiene dos estrategias comerciales muy fuertes, ¿no? Sí. Tiene una tasa fija, que usualmente va entre los primeros 3 a 5 años, y luego tiene una tasa variable que va a ser después de los 5 años. Todo el resto. Todo el resto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es muy importante para que nosotros acá le mandemos el mensaje a nuestros televidentes. Cuando uno tiene una tasa fija por 3 a 5 años, la cuota es muy atractiva. ¿Por qué? Porque es una estrategia comercial para, obviamente, Para colocar eso, enganchar, para enganchar, por supuesto. Claro. ¿No? Pero cuando a uno le dicen de fija y después cambia a variable, es muy importante decir a la gente que después del 5.º año, por dar un ejemplo, la cuota va a subir. Entonces, a veces muchas personas no entienden ¿No? o no se fijan en esa cuota después de los 5 años, sino que lo ven a un plazo de 3 a 5 y dicen, ay, me sí, la más juego adelante, más adelante. Entonces hay que entender esa parte. Pero ¿cuál es la variable? Para quedar claros. La variable que utilizan los bancos, Sí. ¿no? Ellos tienen un interés básico, aquí en Costa Rica se llama la tasa básica pasiva, ¿no? Vamos a ponerlo acá, la tasa básica pasiva, que hoy está alrededor de 5,75, ¿no? Que es un porcentaje de referencia que utilizan los bancos Que acá no en es Costa bajo, Rica, o sea, que para un- no es bajo, es alto. estamos hablando en colones, ¿no? Sí. No es bajo. Y ellos después en la tasa variable le suman, ¿no? Un porcentaje del propio banco. Ah, caramba, ¿Qué otro hay? más. Otro Ok. más. Entonces, el banco se está cuidando, por supuesto, en salud y las finanzas, valga la redundancia, de su banco, para que a partir del año 5 ella pueda tener más dinero. En resumen, para no hacer un enredo, cuando nosotros vamos a buscar un crédito de casa, cuando nos hagan de fijos y variables, tomemos consideración todos de que hay una cuota que va a estar fija los primeros años y que después va a variar por una ecuación que el mismo banco tiene. Entonces, cuando vayamos a ver esto, les recomiendo que le pregunten a la gente cuál es la tasa primero que vamos a tener los 5 años y cuál va a ser la cuota que voy a tener después. Usualmente ahí uno entiende el escenario que voy a tener en los próximos 15, bueno, dependiendo de los 10 a 25 años. Pero sí la pueden calcular a futuro. Sí la pueden tener. Más o menos, digamos, un aproximado. Un aproximado se puede Por tener. lo menos para estar claros. Claro, nosotros vivimos en un país que gracias a Dios ha estado muy estable, entonces uno pudiera pronosticar. Ok, en el tema de la vivienda también la prima juega de manera muy importante porque hay muchas viviendas que te piden una buena prima, pero de repente hay otras que casi ni prima piden, ¿verdad? Solamente es como el préstamo ya de una. Claro, las primas, ¿qué son? Las primas es el dinero que uno coloca, ¿no? Uno coloca para enganchar, por supuesto, la compra de ese bien. Pero el banco, cuando él ve esa prima, uno dice, ok, ¿cuál fue el esfuerzo que hizo la persona para poder colocar un dinero y después pedir prestado? Entonces, no es lo mismo
¿no? Y lo pongo por aquí abajo. Si yo tengo que pagar 100 de la casa, no es lo mismo poner una prima de 5 que poner una prima de 50. Sí, claro. ¿Ok? ¿Por qué no es lo mismo? Porque el banco se está dando cuenta que si yo pongo 5, aquí hay que prestar más dinero. Pero si yo pongo 50, el banco me dice, solamente tengo que prestar el otro 50. Entonces, cuando uno coloca más prima, las cuotas de tu crédito van a bajar. Esa es la ecuación rápida que uno tiene que... Básicamente. Pero bueno, para el que no tiene la posibilidad de poner esa prima alta, también está la posibilidad de tener quizá una mensualidad mayor, pero tener el préstamo para poder tener vivienda. Claro, por supuesto. Entonces, acá es un juego totalmente de matemáticas, donde la matemática se va a juntar con la calidad de vida que uno tenga en el diario vivir. Por ejemplo, acaba de pasar ahorita una exposición de casas y de construcción, hace unos días atrás, y habían escenarios donde te decían, no pague ni siquiera la prima. Exacto. Tranquilo, con mucho gusto usted llega, dice cuánto gana, y ahí nosotros le damos la casa. Entonces, ¿qué está pasando? Que el banco lo que está haciendo es trasladar todo su riesgo a la casa que van a poner de garantía. Daniel, yo sé que esta pregunta es complicada, pero a ver, ¿hay alguna manera de uno hacer la ecuación cuando va a tomar la decisión? Por ejemplo, todas las personas que pasaron por la Expo, ¿verdad? Para tener vivienda, por ejemplo, de hacer esa ecuación que me diga, bueno, voy a adquirir esta deuda para mi vivienda y no voy a tener problema en apechugar las cuotas mensuales. Tengo que responder. Digo, ¿hay alguna, digamos, más o menos calculando, Claro. ¿verdad? Mis ingresos, sí qué lo sé hay, yo? sí lo hay, sí voy a Es que a responder veces la pregunta. uno se va Sí, al claro, precipicio, claro, uno con se va emociones. con emociones y al final, Exacto. claro, obviamente, por eso es que a veces cuando uno tiene que tomar este tipo de decisiones hay que tomar las decisiones con la cabeza muy fría, o sea, muy fría, muy calmado, no emocionado, digamos que todo eso hay que respirar y no hacerlo. Sí, hay una ecuación que es básica, es que los ingresos familiares, los ingresos familiares que uno tenga, el 30 o 35% de esos ingresos sean destinados a la cuota del pago de la vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy ganando, y ahora vuelvo a utilizar, voy a ponerme más por acá, si yo utilizo una cuota un ingreso familiar de 300.000 colones, ¿no? Tendría que utilizar 100.000 colones Para vivienda. ¿Ok? Entonces, que esto es el 33%, lo estoy haciendo rápido para hacer números fáciles, ¿no? Esa es una ecuación que está prácticamente definida no solamente a nivel bancario, sino a nivel ya social. Porque yo no sé si es basado en emociones o de repente porque uno calcula que alguna plata le va a entrar. Hay gente que hasta pide préstamo para la prima, porque como hay viviendas que no te las venden sin prima. Sí, entonces ahí lo que está haciendo uno es endeudarse más y se pueden complicar. Es que aquí el tema es tratar de vivir lo mejor, porque cuando estábamos empezando con el tema del negocio, que es un tema de riesgo, uno la verdad no sabe qué va a pasar con el riesgo, igual con la casa, igual con lo que uno vaya a utilizar esa deuda, uno lo que tiene es que minimizar el riesgo de no pagar. Porque al final la cuota, si está en 200.000 o está en 150.000, hay cuotas todavía mayores y hay cuotas todavía menores, pero no tengo el poder adquisitivo de afrontar esa cuota, es ahí donde voy a tener el problema. Entonces, siempre el mensaje es, usted que está viendo el programa, agarre sus números, vea cuánto es su ingreso total mensual y agarre de ese ingreso, multiplíquelo por el 30%, agarre un tercio y eso es lo que tiene que destinar usted para su deuda, para que esté tranquilo, para que pueda estar en una vivienda calmado, feliz y contento, y obviamente con su negocio y con las otras deudas. Ahora bien, endeudarse para pagar primas, endeudarse para pagar cualquier cosa que no sea necesaria, es mejor esperar, no hay que dejarse llevar. Ahora, antes de pasar esta página, los gastos de formalización también, que me dijiste que ahora lo hablábamos en vivienda, porque a veces uno saca un préstamo de 200.000
y dice que es raro, me depositaron menos dinero. Sí, porque usualmente todos los bancos, no importa si es gubernamental o privado, todos los bancos tienen un gasto que acarrea el tema de los préstamos. A ellos les llaman gastos de formalización. No son gastos muy altos, pero sí son gastos y usualmente no los vemos, ¿no? Nos dejamos llevar siempre por el monto total y no vemos que ese gasto existe. Entonces, cuando vayamos a gestionar nuestro préstamo, lo que tenemos que hacer es sentarnos con el agente o con la persona de crédito y decirle, dame todo el escenario completo. No me vendas solo cuánto me vas a prestar ni cuánto me va a quedar la cuota. Dime cuánto van a ser mis gastos de formalización, dime cómo va a ser mi cuota, si es fija y variable o voy a tener las dos. O sea, que le den todo el panorama. No hay nada mejor que salir. Bueno, y ahí perdona que te interrumpa porque mucha gente está preguntando, en esa misma solicitud que le hago al Ejecutivo, él me puede ahí hacer una proyección de pagos como para decir, bueno, yo en un año más o menos estaría pagando tanto. Completamente. Él tiene, digamos, el sistema bancario tiene machotes, así se les llama, que tienen todo eso, meten los números, y a uno se lo imprimen para que uno se lo lleve. Entonces, siempre es importante que cuando uno se levante, no cuando se sienta, cuando se levante de hablar con el ejecutivo o el agente de crédito, se levante con todos los números completos, del primero al último, y que tenga bien claro lo que vamos a hacer. Y ya después viene, obviamente, el juego financiero personal en si puedo afrontar esta cuota o no puedo afrontar esa cuota. Ok, también digamos, porque yo me di la vueltita, ¿verdad? Y de repente a uno le dicen estas entidades bancarias, bueno, si usted tiene una deuda ya de vivienda suya, nosotros se la podemos comprar y darle mejores beneficios o condiciones. E incluso si tiene la deuda de vivienda más la del negocito, se la puedo fusionar. ¿Cómo hago? ¿Cómo analizo esa posibilidad? Bueno, aquí en el mercado financiero siempre existe ese tiburón que dice, mira, te compro todas tus deudas y las canalizas solos conmigo. Eso no es malo, o sea, la verdad que no es malo, así tienes un solo dolor de cabeza y no tienes 4 dolores de cabeza, porque a veces uno tiene un préstamo aquí, no, entonces a veces se le olvida porque aquí hay que pagar. ¿Qué? Pero sí hay una cosa que es muy clara y es que cuando el banco que quiere comerse todas tus deudas, que te dice, te voy a ayudar y pago todo y me las trasladas a mí, del otro lado hay que ver si ellos no me van a penalizar por pagar mis deudas de anticipado. Ajá. O sea, yo tengo una deuda de 10 años y estoy en el año 3 y yo pago toda la deuda, a veces hay bancos que te dicen, no, no te lo permito o te penalizo y me tienes que pagar todavía un castigo, más. Digamos. O me dan un castigo, ¿no? De hecho, muchas veces hemos hablado de gente que quiere pasar de colones a dólares, ¿no? Que también ha sido una alternativa que mucha gente... Sí. Hay penalizaciones si uno cambia de moneda. Entonces, es muy atractivo que venga un tiburón y se coma todo y te ayude. Claro. Pero hay que ver si lo que te están comiendo no te va a penalizar y te va a salir un poco y al final te va a quedar lo mismo. Entonces hay que sacar bien la cuenta, no hay que dejarse llevar. Vuelvo y repito, cabeza fría, tranquilo, calmado para poder sacar esos números. Otra situación también, cuando uno está tomando la decisión de un préstamo, evidentemente es la moneda, ¿verdad? Porque cuando uno ve los préstamos en dólares, las cuotas son más bajas que las de colones. No sé si todas, pero en su mayoría, por lo menos las que yo he visto. Entonces uno dice, bueno, voy a tomar la decisión de este préstamo, me voy a ir por aquí, pero bueno, yo gano en colones. Entonces, aquí, ¿cuál es la decisión otra vez? Salomónica. Claro, por supuesto. Bueno, y ese es un tema que obviamente ha estado, no es nuevo, siempre ha estado en boca de todos. Bueno, primero, antes que nada, si nosotros ganamos en colones, lo mejor es endeudarse en colones. Digamos, ese es el mensaje, lo más digamos, sabio, el más sabio, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es el más sabio? Porque no estoy jugando con la fluctuación del tipo de cambio, que hace 2 meses, hace 3 meses sufrieron cambios abruptos, la gente se puso muy nerviosa y si de repente eso nos pasa, obviamente las cuotas en dólares van a subir. Entonces, cuando uno está endeudándose en dólares, uno lo que tiene que saber es que va a ser generador de dólares, que tiene la tranquilidad de que cuando va a trabajar, ¿no? Que va a generar sus ingresos, esa generación de ingresos sea en la misma moneda, entonces no vas a tener ningún problema de la devaluación, que es cuando cambia, valga la redundancia, el tipo de cambio. Ahora bien, que hay tasas más baratas en dólares que en colones, sí,
Pero tenemos que reconocer hoy en día, voy a utilizar la exposición esta que hubo hace poco, Sí, de que la se casa, disparó. que hubo gente que estaba haciendo el esfuerzo de equiparar esas tasas. Entonces, así como vemos algunas tasas que son un poquito mayores, tenemos que aplaudir también algunos esfuerzos que están haciendo algunos sectores bancarios para poder mejorar esa atractividad en colones. Entonces, digamos, para el país pareciera que está beneficiándose en eso. Eso es algo muy puntual hoy, Pati, que está, Bueno, que eso está es un pasando. beneficio para todos. Para todos. Ok, claro que sí. buenísimo. Nada más para terminar, ¿en qué momento no debo tomar un préstamo? Claro, esa es una pregunta fenomenal. Un préstamo no es un salvavidas. Un préstamo es una ayuda, no es un salvavidas. Si yo estoy ahogado, no es buscarme un préstamo para ahogarme más. No, si ya yo estoy ahogado, es aprender a nadar, a salir a flote. Hay que recortar costos, hay que recortar gastos, hay que tratar de ir al banco a decirles, mira, no puedo pagar esta cuota, podemos readecuar, pero no es ir a buscar otro préstamo para salvar otro préstamo, porque es enfermarse con otra enfermedad. O sea, y no vas a conseguir esa cura, que es la tranquilidad de manejar tus préstamos sanamente. Excelente, Daniel. Como siempre, un placer conversar con vos. Muchísimas gracias y ojalá sirva todo esto de herramientas para todo nuestro público. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto el mensaje siempre es tener la cabeza fría, estar calmado, sacar los números y no levantarse de esa reunión con el agente de crédito sin tener todos los panoramas, ya sea de emprender negocios, ya sea de comprar casas, otro tipo de deudas y todo lo que hemos colocado aquí, monto, Perfecto. plazo, cuota, prima y gastos de personal. Clarísimo. Muchas Feliz gracias. día, Daniel. Feliz día a usted también. Vero.